Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Junta Directiva, donde hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante, de nuevo con Carlos, Alejo, con Pipe, y hoy vamos a hablar sobre el paradigma de la riqueza. Para ustedes, ¿cuál es el paradigma de la riqueza, muchachos? Definamos primero paradigma. Pero vamos a romper hoy con un tema. Esquemas. Sí, vamos a empezar con una frase. Yo tiro a papabomba en la mitad. El pobre es pobre porque quiere. Hágame el favor. Esa frase ha sido muy controversial últimamente, ¿sí o no? Pero es motivadora, ¿cómo así? Pero vamos a desgranarla. Puede ser, vamos a desgranar. Que hoy desgranemos esa frase. Me quedo de último, pues, para... Profe, hágale. Tocó la puerta y salió corriendo. No, es que la soltó. Ese es un tema que la gente lo ha manoseado mucho y para mí lo han tratado de forma incorrecta. Por una razón, y voy a adelantarme a mi punto de vista, y es que no se tiene en cuenta el contexto. Eso es importante. Y de pronto, para empezar a dar un poquito de contexto, uno podría hablar de riquezas materiales y riquezas inmateriales, ¿o no? Y entonces ahí es donde uno no puede comparar peras con papayas, siendo las dos frutas, ¿o no? Sí. Entonces habrá unas riquezas materiales a tener en consideración y habrá otras riquezas inmateriales también. Yo creo que por ahí podemos empezar. Hemos oído muchas veces también frases ahí que complementan que a veces la gente es pobre porque es pobre de espíritu, ¿sí o no? Entonces le están hablando a uno de una riqueza inmaterial, de un intangible, y ¿no? también se habla de que es tan pobre que no tiene plata. También, que es otro ejercicio ya del otro extremo. Esa la dijimos en alguna vez aquí, sí, ¿cierto? Sí. Pues en alguna de los podcasts anteriores. Cuando hablamos de la motivación y el motivo. Pero mira, por ejemplo, un tema puntual. ¿Qué recurso se necesita para sacar un proyecto adelante? Hoy estamos sacando un proyecto adelante que es la Junta Directiva, como un podcast de educación, ¿sí o no? Sí. ¿Qué necesitamos nosotros para sacar adelante este proyecto? Para mí lo primero, motivación. Listo, motivación. Ahora la motivación pero es un recurso. Mire que eso es un recurso. Es inmaterial. Y es un inmaterial, es un intangible. Pero vamos a entender ese tema, porque entonces ahora viene el tema. Entonces, venga, pues, vamos a meterle dinamita a esta mesa. Listo. Suéltela. Resulta que hay una señora que sale a las 5 de la mañana de la casa y tiene que trabajar haciendo aseo en una casa en el Alto de Las Palmas. De donde la deja el bus, tiene que caminar 1 hora a la casa del patrón. Sale a las 6, camina otra hora a las 7, coge el bus, se monta en metro, llega a Bello. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que esa señora llega con motivación de preparar el contenido para un podcast? Para nada. No. O sea, que el contexto tiene todo que ver. Pero vení, yo conocí muchos manes en la universidad haciendo eso. No. Y llegaban a las 10 de la noche mamados, fundidos. Y perdónenme lo de fundidos, porque llegaban, eran mamados literalmente. Y se ponían a estudiar hasta la 1 o 2 de la mañana. Pero entonces mira que ahí está el otro paradigma. Ahora, le voy a hacer la otra pregunta. ¿Cuántos estudiantes conoce usted que teniendo todo les pagaban transporte, plata para la universidad, no hicieron un culo? O se volvieron unos monstruos. Sí, hay pues hay de todo, ¿o no? Hay de todo. Pero devolvámonos a la frase célebre de la querida senadora. Sí. El que es pobre porque quiere. Y yo pienso que si miramos las condiciones de cualquier persona que sea de una posición socioeconómica no muy alta, sino desfavorecida, porque hay unos que pueden salir adelante y otros no. ¿Por qué se puede sintonizar al que sí quiere y dice, no, voy a emprender y voy a conseguirme el plante, y entonces arranca? Podríamos estar hablando de suerte. Podríamos estar hablando de familia. Pero mire que... Espérate, vos le das muy duro a TikTok. Y en estos días me apareció una joven, una pelada, bonita, bien puesta, muy con criterio, y vende tintos. Y esa mujer, yo veía la motivación, hermano, porque ella a partir de sus vivencias también está involucrando la motivación. Y ella es con su carrito en el centro, impecable, porque es impecable el carrito. Ella es con su delantal y transmitiendo. Y el ser humano es tan loco que tiene sus propios hate dándole. Y que dónde tiene la camioneta, y que dónde está el que patrocina, y la pelada realmente lo que hace es vender tintos, sino que es un personaje ya tan sobresaliente y seguramente va a llegar lejos. Estoy seguro de que va a llegar lejos. Y es una pelada que viene de muy abajo, porque yo vi el proceso, yo me fui al feed del TikTok y hasta abajo todo el proceso, cuando se vestía de cierta forma, pero como se ha ido puliendo.
ha cambiado hasta la forma de expresarse. Entonces yo creo que ahí es donde debemos trabajar. ¿Qué motiva y qué no motiva? Pero pongámoslo sobre la mesa, es decir, listo. Una persona puede salir adelante si tiene X recursos. Listo, hablemos de recursos. Porque solo con querer no es suficiente. Es que el que quiere puede. Es que el que tiene sed, pues toma agua y se le quita la sed. Ay, si no tiene agua. Yo diría si que tiene sí, que caminar 3 o 4 horas para conseguir el agua. El que quiere puede, lo que pasa es que hay unas personas que lo tienen más fácil que otras. Ah, total. Pero entonces tienen que recorrer, un camino más largo que otros. Okay. Y ahí es donde mucha gente puede soltar y botar la toalla. ¿Sí me entiende? Entonces ahí entra el contexto, las oportunidades, los recursos y la motivación. Porque en algún momento te puedes quedar sin motivación. Hay unas personas, y voy a traer una palabra aquí que me parece importante tenerla en consideración, tienen mucha resiliencia. Eso es una palabra traída muy de la física, ¿cierto? La resiliencia, la capacidad que un cuerpo cuando se deforma tiene de volver a su forma inicial, como una espuma, que usted la aprieta, y la resiliencia es esa capacidad que tiene de volver a su forma natural. Entonces digamos que las personas tienen esa resiliencia muchos y no se quedan en esa frustración de que es que yo nací pobre, sin papá, que mi papá era drogadicto. Entienden que están en una dinámica de vida en la cual o me pongo a trabajar y busco cosas para surgir adelante o me voy a quedar frustrado. Uno conoce muchas y son resilientes por eso. Esta mañana leí una noticia, lástima que no me acuerdo del nombre del man, pero sí lo leí, de pronto ustedes la conocen, de un man que tiene 5 restaurantes ahí en el barrio El Dorado, en Envigado. Que el plante fueron 80.000 pesos. Pues no decía, compró un muslo, de cerdo. No decía lo del plante, pero sí decía que fue un niño que vendía chitos en el centro con el papá. Que vendía chitos y snackies. Entonces yo digo, venga, ese niño que vivió, ¿cierto? Que vio, aprendió a negociar, a estar en la calle, a hacer una cantidad de cosas. El hombre hoy en día es un chef, porque decía que se volvió un chef y tiene ya 5 negocios. Entonces uno dice, venga, si el papá está vendiendo chitos en el centro con el niño, de entrada uno puede decir, venga, un niño que hace ahí no está estudiando, ¿cierto? Entonces tiene la resiliencia de pronto para no recibir una educación, pero sí enfocarse en un negocio, sí enfocarse en estudiar más adelante, porque el man estudió y es chef. El man como que tiene redes sociales, no sé, lo buscaremos de pronto ahí y lo pondremos como ejemplo en el sentido de esa resiliencia, de que no se queda frustrado, llorando, diciendo que no fue capaz. Ve, lo de la historia de estudiantes que llegan por la noche, yo tuve compañeros. Yo tengo una anécdota, que yo tenía un compañero en la universidad, ya pues fuimos profesores en alguna universidad, lo aprecio y lo quiero mucho, y yo recuerdo que él vivía en Manrique La Salle, arriba por la 93, inclusive cerquita a la casa de él había un CAI, y nosotros teníamos una compañerita pues que llegaba en su carro, estrato 6, yo creo que ella en esa época vivía en El Poblado, en Laureles, no recuerdo, pero era una niña estrato 6, muy buena estudiante, muy inteligente ella, lo que estamos hablando, y llegaba este pelado pues que la mamá hacía aseo, y yo me acuerdo que una vez llegó tarde a clase y sudando, y entonces esa compañera le dice, ay, ¿usted por qué llegó tarde? Le dice, no, es que venía caminando. Uy, hermano, uno bajar de Manrique La Salle a la Universidad de Antioquia, y entonces le dice, ay, pero eso es muy difícil, y dice él, no, difícil, la subida ahora por la noche. Entonces, pues, o sea, yo recuerdo eso y la resiliencia, un hermano que los dos para mí han sido muy exitosos y yo creo que los dos han tenido y han acumulado riqueza, pero no es esa riqueza material, porque quizás pueden tener unos ingresos económicos ahora que sean muchísimo mejores, y pongo el muchísimos porque dista mucho pues de lo que era en ese momento esa falta de recursos económicos a lo que es ahora, pero yo creo que está esa riqueza inmaterial, el de pensar en que lograron superarse, lograron inclusive en un momento darle una casa a la mamá muy bonita, a una señora que hacía el aseo, y yo creo que esos son metas que la gente se traza, va alcanzando y va logrando riquezas en la vida, el ser profesionales, el terminar una carrera con muchas dificultades. Cualquiera habría podido decir, no, es que yo no tengo pasajes, yo me voy a ir a hacer no sé qué cosas, pues
pensemos vender mangos en el centro, alguna cosa. La mamá recuerdo que nos contaba, no, el esfuerzo mío es para que ustedes estén ahí, que estudien, que progresen, que salgan adelante. Y yo creo que todos esos elementos son los que van dejando entonces riqueza en las personas, riqueza en las familias, riqueza en la sociedad. ¿Y qué tal si hacemos de pronto como diferenciemos lo que es riqueza, lo que es dinero y lo que son posesiones? O sea, fragmentemos el concepto. Lo material y lo inmaterial. Lo material, lo inmaterial y sobre todo lo que en el fondo uno valora. Hablemos de valor. Por ejemplo, yo pienso mucho y hablo hoy que para mí la riqueza tiene que ver mucho con no tener ansiedad económica. Que uno puede estar tranquilo, o sea, que uno no esté sufriendo. Pero yo conozco personas que ganan mucho billete, pero mantienen unos picos de estrés por lo que hacen enorme. Entonces, ¿se podría considerar riqueza? ¿O hablamos solo de dinero? Una riqueza emocional, podríamos hablar. Pero mira, por ejemplo... Inmaterial. Inmaterial, pero mira, hay una canción... canción... O sea, tienen tanto que lo único que tienen es plata, como dice Felipe. Que es cierto, no, hay una canción de J Balvin, yo no la dije la vez pasada, hay una canción de J Balvin que no pegó. Él no la sacó para pegar. No, no sé cuál es. Se llama Un Niño Soñador. Y es él contando que el man que tiene yate, que tiene avión, que tiene joyas, que tiene una isla, que está forrado, pero que tiene una depresión, la hijo de puta, y que la mamá está que se le muere cuando saca la canción de COVID. Entonces ahí entiende, a ver, todo el mundo cuando piensa en riqueza piensa en lo que ese man ya consiguió. No nos digamos mentiras, porque a quién no le gustan los lujos. Y este man que ya lo consiguió nos está diciendo que aún teniéndolo la depresión lo tiene agarrado. Tiene jodido. Entonces, ¿cómo empezar a separar todos esos conceptos? Entender la riqueza material y la inmaterial. Usted puede entender un equilibrio. Aristóteles decía que era un medio, ¿cierto? La riqueza era un medio para otros fines. Entonces, ¿será que hay que tener un equilibrio entre qué consigo para poder estar tranquilo, para poder tener un sustento, cuidar mi casa, tener un equilibrio? ¿Cuánto es suficiente? Vivir, sí, porque es que hay personas que acumulan y acumulan y acumulan. Ahora por la mañana... Que las va a echar al hueco. Esta mañana, no, viniendo para acá a mediodía, hablaba con el hijo mío y hablábamos de esas personas que tienen riquezas. Entonces decíamos, una persona en Colombia con 5.000 millones es rico. Pregunta retórica. Y con 50.000 millones es 10 veces más cantidad, ¿o no? Y con 500.000 millones es 100 veces más cantidad, ¿o no? Entonces, en lo inmaterial también, ¿qué riquezas hay? Yo tengo, pues, mi abuelo, él me decía, es que el hombre rico no es el que más tiene, sino el que sabe vivir con lo que tiene. Poco necesita. Exactamente. Es una frase de un santo. El pescador, ¿se acuerdan del último podcast? El que le decía al señor, ¿para qué? Si yo, claro, para venir a tomar cerveza a esta playa, pues es que ya, cerveza estoy tomando ya. En eso. Sobre todo que piense, yo a veces lo digo de forma, es verdad, pero lo digo de forma jocosa porque estaban es agresivo. Digo, la gente se sueña con una casa de 500 metros cuadrados en el Alto de Las Palmas y la consigue trabajando. Y después de que lleva un tiempo viviendo en la casa, termina parqueada en la misma esquinita con un parlantico Bose escuchando musiquita, es decir, los otros 480 metros embalados para trapearla. Muchas veces nos hacemos la idea de que necesitamos muchas cosas para tener un escenario de felicidad, y esa felicidad muchas veces no tiene que ver con la posesión, tiene que ver es con lo que soy yo como persona. Hay gente que se la parcha en el centro tomando café en el Málaga y hablando mierda con un parcero toda la tarde, y es más rico a lo mejor que el que está acumulando billete y en esa ansiedad. Ahorita estamos hablando del tema, por ejemplo, de los secuestros. Uno no tiene que ir por allá, pues, en esta mesa, sí, botando escape con los amigos. Total, y eso tiene que ser una percepción de riqueza. Sí, claro, y el solo hecho, para mí el capital más importante del tiempo, por encima del billete material. El tiempo, poder hacer esta actividad que estamos haciendo sin ningún afán de nada, cada uno terminamos las labores y hey, vamos a hablar carreta, y seguramente habrá quien se enganche, otro dirá que no, pero esos días que cumplí años, me dijo un tío que quiero mucho, celebrando el cumpleaños, me dijo, lo felicito, un día más y un día menos. Ah, sí. Interprételo. ¿Oíste? Sí. El tiempo, es que no hermano. sé usted cuántos años tiene, cuántos años ya no tiene. Entonces, ¿voy enriqueciendo una vida o me estoy descapitalizando? Pero mira, en cuanto al tiempo. A mí me pasa, yo a veces cojo el celu
y veo la agenda en el día como vacía, como el día libre, y me da una alegría. O sea, yo, este día, para mí. O sea, como qué bacano uno pensar en la riqueza en función del tiempo. Ayer lo hablamos en una reunión, ¿te acordás? Claro. Que hablamos del éxito y todo este tema. Entonces, nosotros, a ver Alejo, teniendo en cuenta la frase que dijiste ahorita y volviendo a retomar, porque estamos hablando de riqueza y cada quien que nos vea dirá, no, para mí riqueza es esto, riqueza es lo otro. Vos pensás de pronto, Alejo, que si una persona de bajos recursos, o no de bajos recursos, con la vida un poco más complicada, ¿qué puede ser que lo saque de ahí? ¿Es personal? ¿Es del entorno donde vive? ¿O qué es lo que puede generar esa motivación? Es como, ¿cuál es la diferencia entre el que lo hace y el que no lo hace? Yo tengo amigos en el hueco que no estudiaron, vendían confites literalmente en buses, ellos son de Guarne, de Marinilla, de Santuarios, son de ahí. Pero mire que ahí... Y yo quiero, no, espérame, yo te cuento, por ahí yo lo contaba, él se volvió muy amigo mío, y él me decía, es que yo nunca estudié, y es un respeto, o sea, tiene unos valores impresionantes. ¿Qué motivó a este personaje? ¿Qué lo motivó para salir adelante y para tener una empresa, pero, o sea, empresa a todo taco? Y es una persona que todo lo pregunta, que uno sabe que él tiene la información. Y vos le tocas un tema X que no es complejo, sino básico, y él siempre te dice, me explica, siempre. O sea, y yo le digo, pero señor, ¿yo qué lo voy a explicar usted con $100 millones y yo con menos? Me hiciste acordar, pero mira eso que me estás diciendo, sí. Y voy a apoyar en Carlos por el tema pues, de la academia. En estadística, cuando en la campana de Gauss, los extremos son despreciables, es decir, la información que arrojan los extremos no nos dan data porque son atípicos. O sea, ¿por qué el Tino Asprilla logró tal? Ese es un caso que entre 1000... ¿Por qué logró que se le saliera de la pantaloneta? Sí, eso no le painó a él. Pero entonces el punto es, para mí el siguiente, a la pregunta que me estás haciendo, sí. Cuando yo miro la mayoría de la población, nadie sale ileso de la infancia. Todos nosotros somos una construcción, los seres humanos somos un algoritmo, sí. Y ese algoritmo se viene construyendo una cantidad de variables desde antes de nacer. O sea, antes de nacer, el óvulo de nuestra madre ya tenía información que venía acumulando ahí de X cantidad de cosas, y cuando nacemos empezamos a recibir estímulos, inclusive en el vientre. Hoy en día hay pediatrías que se enfocan en estimular al bebé en la panza. Claro. Sí, el papel se lo van con colores, con luz. O sea que ya nos dimos cuenta que empezamos a formar redes neuronales desde allá. Sí. Y desde que una persona nace y se va formando, empieza a absorber lo que el ambiente le arroja. ¿Qué es el ambiente? El papá, la mamá, los tíos, el gobierno. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cómo piensa acerca de la riqueza una persona nacida en Venezuela? Entonces, ¿qué pasó políticamente en el país en el momento en que yo me quedé? Sí. ¿Qué pasó en mi barrio? ¿Qué pasó en mi colegio? Se lo voy a poner. ¿Usted considera que hay universidades que tienen cierta inclinación a doctrinas de izquierda y otras de derecha? Sí, claro. Entonces tiene que ver la educación también. Claro que sí. Y no estoy diciendo una cosa exacta, o sea, eso no está escrito en ninguna parte, pero existe. Entonces digamos que todos somos una construcción, ese es mi punto de vista, y esa construcción es la que nos permite alcanzar ciertos resultados o no. Ustedes conocen hermanos que fueron criados en la misma casa, con los mismos papás, en la misma familia, y uno terminó siendo una persona súper exitosa y el otro nada que ver, y eso no tiene una explicación. Entonces, para mí, el algoritmo de cada ser humano alimentado a lo largo de su vida crea oportunidades o no las ve. Hay gente que ve este termo y dijo, ay, para me ocurrió una idea, y saca una idea y duplica el termo y se hace millonario con la historia del termo. Otro viendo el mismo termo no vio nada, pero los dos tienen el mismo termo en la mesa. Sí. Profe. Hay cosas que estás tocando que son muy interesantes, Alejo, y es el tema de qué es riqueza para una persona, qué es riqueza para una comunidad, qué es riqueza para país. Mira, y volviendo al tema de la familia, yo alguna vez tuve la oportunidad de hacer un fellowship en Italia. Aclaremos qué es eso, profe, porque yo no sé. Pues en español, por favor. Un curso no, que pero duró... vamos educando a la audiencia, Carlos, sigamos así.
Sí, No, pero sí. Era un ¿qué curso, significa? era un curso en redes de computación y telecomunicaciones que duró un mes. En Italia. En Italia, en una ciudad que se llama Trieste. Y yo tuve la oportunidad de estar allá 2002, 2005, pero recuerdo que en el 2002 estuve allá y yo me hice muy amigo de una pelada que era de esa ciudad. Fue la compañera mía, pues, en la universidad durante ese mes. Y ella, en esa época, estoy hablando de febrero del 2002, en esa época secuestraron a Ingrid Betancourt, me acuerdo yo. Y estamos hablando en esa época y yo veía las noticias y ella me decía, yo quiero conocer de Colombia. Y ya, venga, veamos noticias y buscamos en internet y veíamos videos y todo. Y me ponía yo pues... Por pulso, por teléfono. Qué propaganda más brava. Y entonces cuando por allá vimos una noticia, hermano, de que los colombianos éramos muy felices. Yo creo que en esa época estábamos de segundo en el mundo. Estábamos de segundo en el mundo. Y entonces ella me decía, pero un país que está prácticamente en guerra, ¿cómo así que los más felices? Y entonces yo recuerdo que yo le respondí a ella y ahora haciendo catarsis creo que le respondí porque teníamos mucha riqueza. Yo me enfoqué en hablarle de la familia. Yo le dije, es que nosotros queremos mucho la familia. La riqueza de nosotros es la familia, los colombianos. De hecho, si vos me ves con otro colombiano, cuando estamos en el exterior nos sentimos en familia. Y entonces empezamos a hablar de comida, de música, de cuánta cosa hay. Y yo creo que eso empieza uno a mostrarle cosas inmateriales. Quizás a estas personas las motiva la familia, el salir adelante, ese amor por la familia. Ese amor también apoya a las personas a que hagan cosas, porque no hay nada más desmotivador también que una familia que le diga usted no es capaz, usted no puede, mire la pobreza en la que estamos, mire que usted... Pero ahí tengo yo, ¿es motivador o es retador? Porque es que, pero mira que a mí me encanta cuando me joden la vida y me dicen, no, hombre, por ahí no. Pero es que volvemos a lo mismo y es en lo que me quiero marcar con vos. Sí, el entorno, el medio ambiente tienen que ver, pero es que a cuántos pelados, y yo conocí muchos en la universidad, en los barrios de Medellín, yo empecé en la universidad a finales de los 80, principios de los 90, cuántos pelados en los barrios populares eran atraídos por los grupos delincuenciales y tenían un entorno muy negativo. Y eran pelados que preferían irse a las 6 de la mañana para la universidad y volver a las 10 de la noche a la casa. Inclusive a las 10 de la noche muy complicado volver uno a los barrios, porque acuerden de los toques de queda en esa época. Pero era porque no quiero saber nada del entorno, del barrio, de la gente. Quiero es estar en un entorno de universidad, de estudio. La historia entonces, de ese muchacho, el de Action Lab. Claro, entonces mira, para responderte a retador, sí, quizás vivieron un entorno, un medio ambiente que los retó a decir, no, yo allá no voy a estar, me quiero absorber. Hay un tema importante, Carlos. Ustedes habían escuchado el concepto de conocimiento vicario. Vicario. Conocimiento vicario. Vicario. Yo nunca he escuchado, estos días lo escuché. Lo leí pues yo creo que lo leí en este libro, no me acuerdo. Entonces la pelada explicaba y decía, es un conocimiento que uno adquiere viendo a otro. O sea, si yo veo que en el barrio a Carlos le va bien, porque Carlos madruga para la universidad, todo eso, yo me pego de ese conocimiento para que a mí me vaya bien. ¿Sí pillas? O sea, es un concepto. Entonces, uno de los recursos que una persona podría usar para salir adelante desde una situación de desventaja es ese conocimiento vicario. Entonces yo puedo decir, yo estoy en el mismo barrio, veo a estos manes parchados en la esquina y cobrando vacuna y tirando vicio, pero también veo a Carlos con su mochilita a las 6 de la mañana para la universidad. Entonces es esa decisión que tomo. Ahora, tomar esa decisión, eso se llama una posibilidad, también es un recurso, porque no todo el mundo lo tiene. ¿Y hay problemas que acarrea eso? No, pero mire lo irónico. Pasa que va Carlos con su mochila y no falta el antojado de esa situación. Sí. Y sale otro y dice, no, déjelo que es el único que vale la pena. Contexto. Pasa según contexto. Y ustedes no han escuchado historia, no le ha pasado, por ejemplo, de un pelado. Vámonos para el campo. En el campo, una finca, 7 hijos. Y uno de los hijos, por conocimiento vicario, dijo, yo quiero ir al colegio, a la universidad. Y que el mismo papá o la mamá lo fustigan por querer estudiar. Claro, total. ¿Y usted por qué va a estudiar? Ve a sus hermanos, arriando vacas, ve a sembrando. Eso no sirve para nada. De perder el tiempo. Deje perder el tiempo. Es que el contexto es un tema loco. Y viene la resiliencia de un pelado de esos y es capaz de superarse y decir,
superarse de ese contexto claro. y decir, no, yo me voy a estudiar y voy a hacer lo que tengo que hacer. No, ¿qué me dicen de ese pelado? Es que el borrego. ¿Sí lo han visto? ¿El de la granja? De la granja. Calidosito. Que toda su familia es del campo y el pelado empezó a coger un celular y ya tiene pro café, tiene verdura y vende con la marca de él y de su familia. Entonces, como con esa oportunidad que al principio seguramente le daban madrazos o no lo Pero, querían mira impulsar. qué importante ese apunte. ¿Cuál fue el recurso que utilizó ese pelado? Aparte de la motivación, que es muy importante para llevar a cabo ese proyecto. La Un riqueza celular. espiritual, No, pues sí, inmaterial, ¿qué tenía ahí? Sí, él Oh, tenía y una también, variable. también algo de intuición. No, pero tenía un celular. No, había un celular, pero el man Pero tenía arrancó con un conocimiento coquito. absoluto. Sí, por eso me refiero. Conocimiento absoluto del trabajo de la tierra. Sí. Porque el pelado sabe lo que hace. Es sabe- que él es campesino. es campesino. Tiene yo no sé cuántos personas millones de seguidores hoy, y mantiene en Europa. Hoy. Pero ¿cuántas personas conoce usted hoy que tienen un celular en la mano, que dominan un arte y no hacen nada con él? Pero son libres. ¿Quiénes? O quizás no lo necesitan. Los que tienen unas habilidades que podrían potenciarse con el celular y no les interesa. Son niveles de inteligencia. Sí, eso es otro nivel. Pero volviendo como al ejemplo de lo que Cami dice, es yo tengo que, porque estamos hablando de qué recursos me permiten a mí llegar a un escenario de riqueza, partiendo de que el pobre es pobre porque quiere. Entonces yo tengo que tener, por ejemplo, un mentor es un recurso. Sí. Pregunte cuánta gente pasó de estar perdida a ser alguien muy importante a través de un mentor. Escuchar a alguien y que lo motivara. Sí, puede ser un muerto, es que un mentor es un libro de alguien que ya murió. Aquí hablamos de los profesores. Los profesores tendrían que tener un papel protagónico ahí. Muchas ¿Cuántas personas un profesor no los... los A mí, motiva. a mí me gustaría, muchachos, ya que estamos transmitiendo en el Instagram de Felipe, en tu TikTok y en el TikTok de la Junta Directiva, preguntarle a las personas que nos están viendo para ellos qué es riqueza. Que nos vayan dejando ahí ¿A ustedes en qué el es chat. riqueza, muchachos? Qué riqueza Es que el que nos concepto lo de vayan riqueza dejando ahí. Qué cambia. riqueza. Y es bacano y que nos vayan ahí los que están en el Y la subjetividad del contexto. backstage. Porque no es riqueza. Piense, por ejemplo, en un pelado o una muchacha criadas en un estrato 6, casa de 500 metros cuadrados, 2 carros, conductor, 3 empleadas. Pregúntele a ese pelado qué concibe por riqueza. Porque hay cosas Yo que le ya está vi dando, rico. pero es que hay cosas que Yo él ya ya da vi rico por porque tengo sentadas. carros, porque tengo... Pero es que él ya las da por sentadas. Lo que uno diría, uy, qué nota. No, Él creció viendo eso. Él dice, un Lamborghini. No tengo Lamborghini acá. Eso es mi riqueza para mí. O será un lujo. Un lujo también. Yo creo que ellos carecen del concepto de riqueza, Cami. Es Pero que es que lo es- dan por hecho, es que Pero es muy ¿será que, complejo. ¿será que es la riqueza material? Mire, Mire, no, mire. no, me dicen acá, Ellos, Va, ellos que- salud y tranquilidad, riqueza, libertad económica, Angie, gracias. Concuerdo, tener libertad financiera, la salud. Ey, Alejo, pero que te manden rosas. Ya me están mandando rosas, cucos, diamantes, universos. No, vea, se lo voy a decir, yo lo digo por conocimiento de causa. Yo tengo una prima que puede que me esté viendo. Ellos vienen de una familia muy adinerada. Y pasó una situación pues con la familia. Ella se fue a vivir a Europa, vive en Alemania, estudió diseño. Y a raíz de todo su proceso de vida y lo que vivió en su infancia y todo, cambió su carrera, hoy es trabajadora social y tiene unas causas súper bonitas por la educación de los niños en Alemania. Te estoy diciendo que la fortuna que tiene la quisiera un pocotón de gente, pero ella cambió su percepción de riqueza, porque ella creció teniendo todo lo que a la mayoría de pronto nos ha hecho falta. Yo creo, Carlos, que nosotros tenemos algo que nos une y es motivo de trabajo diario y es pasar por esta tierra, por este mundo, por esta sociedad, dejando algo que sea inmortal, sin dejar que el ego juegue el papel que sabemos que puede jugar. Pero es cuando vos estás ahí y renuncias a eso para entregarte al otro, para entregarte a la humanidad, weón, eso es grandeza infinita. Y Yo riqueza. tengo un primo que él me dice a mí, porque él me dice, yo te echo la plata al hueco. Me dice el hijo de puta. Yo te echo la plata al hueco. Pues uno lo hace de forma jocosa, pero realmente es lo que logremos impactar. De aquí que nos vayamos los 4 para un hueco en unos años,
habrá quedado en la red o que alguien se motive y diga, estos 4 huevones. Que graba la junta directiva. Pero yo, sí, no, yo todavía escucho, por ejemplo, conferencias de gente que murió hace 30 años. Oíste, vos conocés a Bueno, Miguel esa- Ángel Cornejo. Claro. Miguel No, Ángel y Cornejo. previos a Miguel Ángel, Luis Costa. O sea, esos viejos huevón. Sí. Marica, yo escucho Pero a los de ellos. exploraste ya grande, porque es que... No, Ya grandes y cambiaron ellos los muertos. cassettes, el formato, Sí, todavía tienen no, grabado. yo me acuerdo... Papi, yo leo cassette. Luis, Tengo colección de cassettes. Miguel Ángel Cornejo, un mexicano Sí, muy exitoso, sí. y él decía lo del cumpleaños, que la gente se alegra por cumplir años, y él decía, ¿por qué son tan huevones si es que tenés ya es un año menos de vida? Sentate, no te bañes y mira si has aprovechado el tiempo que llevas de vida. Pero mira que hay un tema también que hay que ponerle cuidado, que es un sofisma de distracción, porque a mí me lo han dicho. Cuando uno está en camellete, Sí, parce, parado, usted cree, y si se muere dentro de un año, entonces ¿a quién le va a dar todo eso? Y entonces yo respondo, ¿y si no me muero? ¿Usted imagina donde yo por ahí le caso a usted pare en este momento y que viva hasta los 114 años? No, yo sí Pues haría... es un argumento que es a veces como pero vení. Ahora, ahí viene un tema. Si una persona logra, porque ahorita hablaste de un equilibrio entre el patrimonio que consigo en función de un ingreso y lo que es la riqueza. Entonces la pregunta es, si yo logro ese patrimonio y logro un ingreso que para mí, yo voy a hablar de un patrimonio para mí, si yo me hago 20 milloncitos de pesos mensuales sin deudas y sin tener que trabajar, yo digo, parce, feliz. Yo estoy hablando de Alejandro. Pero los 20 Alejo, milloncitos son de pesos o de dólares. Sí, no, de pesos, de pesos. Alejo. Yo con 20 de pesos libres, sin deudas, con la casa propia, el carro sin enredos, sin nada, yo creo que me Alejo. cateo muy bueno. Pero entonces, espérate, la pregunta ahí es, ¿qué haría uno cuando ya el dinero no sea un problema que hay que solucionar? Usted seguiría siendo profe, usted seguiría caminando lo que hace. No, pero ahí se acopla algo de la humanidad, no. Y te voy a decir por qué. El ser humano, una vez logra sus metas y sus propósitos, él empieza a desacelerar. Pero esa desaceleración es porque ya no tiene la motivación. Entonces, vos llegas y te haces tus 20 mensuales perpetuos, o sea, de por vida. Pero vos sabes que cada año te vas a pegar el viaje para Europa o para donde te dé la gana. Y después vas a decir, ¿qué hago? Si recojo y me puedo quedar en Mónaco X días diferente a mi paseo, pero ya con los 20 ya no me da para hacer lo que quiero hacer. Pero mira, ve, yo quiero que volvamos como a la conversación de la riqueza. Y quiero volver a pensar en el marco de lo que es la riqueza. Si uno ve una definición, la definición del libro, como digo yo a veces en clase, uno podría decir que es la abundancia de recursos. Entonces ahora decía, listo, una abundancia de recursos materiales o inmateriales. Esos recursos materiales, ahí nos decía en el podcast, en tu TikTok nos decían, buscar independencia financiera, buscar un equilibrio emocional, hablábamos de tener tiempo para la familia, de disfrutar, de sentarte vos una tarde a tomarte un tinto relajado. Y entonces uno dice, listo, conectando lo que mencionaba ahora Aristóteles, es un medio, listo. Puede ser un medio para que consigas esa independencia financiera, con un trabajo que te gusta, con un emprendimiento, con tu empresa, y no necesariamente tenés que ser un hombre o una mujer rica. Pues un hombre rico, una mujer rica, entendiendo riqueza como acumulación de dinero, de capital, de patrimonio. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sino que simplemente siendo solvente. O sea, solventar Persona mi... adinerada. Sí, una persona solvente para... habrá unos que tienen unos gustos y entonces vienen, bueno, ¿y qué es ser solvente para vos? ¿Vos te irías en un Renaultcito o tenés que ir en un Lamborghini? ¿De acuerdo? Y es empezar a entender entonces hasta dónde querés ser solvente. Vos hablabas de 20 millones. Habrá quien dice, yo con 4 me quedo relajado. Y 4 es la quinta parte de lo que pediste. ¿Cierto? Habrá quien está diciendo, no, con 20, este man que hombre, no va a ir a Mónaco a que hace 4 semanas como quiero yo. No, yo necesito 40, 80. Bueno, es medir. Y habrá unos criterios distintos y cada cual medirá con base en lo que quiere, en lo que aspira. Y dentro de lo intangible, lo material, hay una línea muy fuerte. Porque si el dinero es el medio para conseguir eso, hay medios muy duros. Pero se puede decir que el Pero- dinero que es un
una un medio, herramienta. es un medio Por ejemplo, para les poderlo voy a- tener. Yo les voy a decir cómo defino yo el dinero a lo largo de mi experiencia. ¿Listo? Para mí el dinero es una herramienta. Exactamente igual a un martillo, a un asadón, Un a medio. una picapala, a un termo, a un trípode. Es una herramienta. De la forma en la que yo use esa herramienta, voy a hablar de riqueza o no. Es un medio para un fin. Pero es muy importante entender esa parte porque les quiero poner un ejemplo textual. O sea, esto que les voy a decir no es un cuento, es literal. Mi papá es una persona que trabajó toda la vida en Coltejer. ¿Listo? Fue profesor en las escuelas de Coltejer, trabajó en Sedeco aquí en Itagüí toda la vida. Cuando los Ardilalú le venden al grupo Caltes, sacan un poco de gente, entre ellos sacan a mi papá prejubilado. Mi papá se prejubila muy joven. En esa época, huevón, se prejubiló, me voy a equivocar, con 1,5 millones de pesos. Él se prejubila y mi papá no quiso volver a ser profesor, no quiso nada. Él ya tenía una finquita que habíamos conseguido donde la historia mía, lo del café. Sí. Y el hombre dijo, se separó de mi mamá, se encerró a vivir en la finca. Pues no es que se va conmigo, se queda. Pero mi mamá estaba muy joven y no, papi, la bendición. Y papá se encerró en esa finca. Mi papá ha indexado ese ingreso al IPC los últimos 15 años. Y mi papá, con lo que se gana, vive allá. Merca, un día a la semana pide un mototaxi, se va para San Jerónimo, tira piscina, almuerza, está en el grupo de no sé qué cosa, hace hidroaeróbicos, sube a la finca, usted llega y lo ve pegando una chambrana, pintando una pared, cambiando una habitación de lado, y usted sienta a hablar con el hombre, el tranquilo, con su taza de café, su perro al lado, duerme perfecto. Ahora yo le hago una pregunta, ¿es una persona rica? Tiene una riqueza. Para él, el sí, equilibrio. para él sí. O sea, viene el punto, ¿necesitabas un Renaultcito o un Lamborghini? Ah, este man en Renaultcito va muy bien. Yo tenía, ¿Cierto? yo tenía una suegra hace mucho tiempo que ella me decía, vea mi hijo. Vea muchachito. Vea niño, vea. La plata no lo es todo, pero las penas con plata son más llevaderas. A mí no se me olvida eso. Doña Rocío me decía eso. Es mejor llorar en el Lamborghini que en el mejor yo, sí, pero bueno, entonces viene el tema. Vos decís que es una herramienta. Para mí el dinero es una consecuencia. Es una consecuencia. Y hasta dónde quiero yo que esa consecuencia crezca. Yo lo hablo así como vos hablas de tu experiencia, yo hablo de la propia. Cuando yo en algún momento de mi vida era obsesionado por bienes, por atesorar, por posesiones. Hermano, eso no se veía, no se dejaba ver. Y yo volteé el chip, porque lo volteé desde adentro. Yo dije, no, esa no es yo no puedo vivir para eso. Más bien voy a vivir haciendo o creando sin pensar en el dinero, y que seguramente si las cosas están bien hechas, la consecuencia es el retorno. Y ahora llega el retorno, ¿qué voy a hacer? Ahí se convierte en herramienta. Sí, ve. Acá. Pero sí, ¿por qué? Sí, porque, ojo, sí. el exceso de liquidez cuando genera acumulación también se vuelve un problema. Claro. Yo quisiera la percepción que tiene Cami de esto, hombre, porque Cami es otra generación. A mí me gusta que nos cuente. ¿Vos qué opinas? Vamos a mirar si somos Z, ahí lo miramos. Yo la verdad opino que la riqueza para mí es tener salud. Lo principal es la salud. Inmaterial. Tener a mi familia bien. Es otra cosa fundamental. Porque uno para qué plata, pero sin la mamá, sin el papá, sin el hermano, sin los sobrinos, sin su pareja. Pero bueno, ahí lo voy a interrumpir. Él lo dice de esa forma tan romántica, es porque él tiene todo. Ponga un pelado de la misma edad a preguntarle qué riqueza. Él tiene todo. Pero para allá voy. Obviamente el medio, que es el dinero, es demasiado importante para vos compartir con tu familia, con tu pareja y tener pues esa comodidad. Yo diría que la riqueza... Yo diría que la riqueza es la comodidad que vos tenés. Sea material, sea de paz, sea familiar, o todo lo que sea. Siempre terminamos el programa con una frase célebre. ¿Cuál es la tuya, Leo? No, pero no es mía, o sea, es de Cal Newport, el libro que estamos leyendo, que él dice que la riqueza... No, estoy aclarando. Bueno. Sí, aunque nadie se hubiera dado cuenta si no lo hubiera dicho, pero es importante siempre entregarle el crédito al que es. Bien. Y él dice que la riqueza es la ausencia de ansiedad económica. Y yo me adapto a esa frase porque
yo lo vivo, yo en este momento todavía no puedo decir que estoy libre de que ya me puedo relajar y no hacer nada, yo todavía tengo que patinar mucha cosa, y cuando logro sacar esos espacios donde ya me relajo, donde ya no tengo que recibir llamadas, ni trabajadores, ni nada, y yo me parcho a leerme un libro, a tomarme un vino, un café en la finca, no, yo me siento pleno. próspero, weón. Entonces, ¿Viste? digo, Pero, necesito y no enterrarme. te da la sensación de que cuando eso pasa, está fallando algo. Ya no. Parce, yo a veces me quedo en mi casa, yo vivo por ahí en una montaña, weón, entre un bosque y Todos en Medellín vivimos en una montaña. y yo cuando... Menos los que viven al lado del río, pues. Oiga, y yo a veces hago ese ejercicio, no quiero bajar a la oficina y me quedo en mi casa y me tomo el juego con los niños, con el perro. Pero algo en mí me dice, ¿cómo te vas a quedar en la casa? No, pero vale, ustedes me dan la licencia y yo les Sí, cuento una historia. sí. Claro. ¿Qué me pasó? Yo después de la pandemia tomé un nivel de conciencia diferente porque vi morir mucha gente que uno dice, marica, si se murió este parce, yo ya tengo llamado del bloque de búsqueda. ¿Sí me entienden? Entonces me volví muy consciente de que en cualquier momento nos podemos ir. Entonces yo empecé a hacer algo, y es que ya cada vez que me voy de paseo, me voy con la familia para algún lugar, yo dejo el celular guardado. Entonces, por ejemplo, el año pasado que me fui para México, en el aeropuerto donde dejé el carro, apagué el celular, la gaveta, y ahí dejé el celular, y me fui con impreso el pasabordo, que para la foto, no, ni mierda, cero fotos, nada, y me fui sin celular para México. Pasé, parce. Claro, uno siente ese dopaminazo como, marica, la foto, tengo que llamar, tal, hasta que yo momento como que el cuerpo se da cuenta que no lo podés hacer, y me relajé. Entonces la historia no es mía, la historia es que hace poco un amigo mío muy cercano, un parcero, Alejo de Tancur, cuento la historia porque esa historia ya la he hablado varias veces, él manía de paseo con la familia para Santa Marta. Entonces hablamos un día antes, y le dije, parce, va a dar un consejo, huevón, sígamelo. Él estaba parcelando unos lotes aquí en el occidente, y tenía pues los chicharrones normales de un parcelador. Y le digo yo, parce, Unas bobaditas. si usted se va a sollar de paseo, huevón, le voy a dar un consejo. En el aeropuerto, coja el celular y métalo en la gaveta, huevón. No, sí, tenés razón, parce, bueno, bendición, pues, chaval. Cuando al otro día, yo vi que salió temprano, madrugado para el aeropuerto, cuando por la tarde veo que vuelve y entra el carro con toda la familia, yo, marica, parce, te tengo que contar, huevón. Llegué al aeropuerto, no quise dar el celular, y en la sala de espera me entró una llamada con un problema, entonces ahí me coge la caminadera cuando estoy en problemado por teléfono, y arranqué de sala de espera de vuelos nacionales a sala de espera de vuelos internacionales, pasé por Llano Grande, bajé al Rancherito, mejor dicho, no hice sino caminar, y que la esposa y la suegra, las hijas le hacían señas, y que él empeliculado, cuando logró colgar, los dejó el vuelo. Esposa, suegra, hijas. ¿Quiere que le cuente cómo fue ese ¿Cómo terminó cómo la terminó historia? El Hermano, drama. Entonces les tocó hacer el cambio del vuelo era para el otro día. Mejor dicho, ese viaje se le iba vinagrando, maluco. Entonces, ¿por qué cuento esa historia? Estoy autorizado para contarla porque es una historia real, pero muchas veces uno tiene que aprender a separar y dejar colgado, que eso no lo escucha mucho, pero ya la práctica es muy difícil, lo del trabajo para el trabajo y lo de la casa para la casa. Yo tengo una trabajadora, hermano, que la adoro, Joana, y la adoro es porque Joana a mí no me contesta el teléfono nunca después de las 6 y nunca un fin de semana. O la secretaria mía. Sí, bueno. Y ella me puso ese límite, y yo hoy se lo valoro mucho, porque donde ella no me hubiera puesto ese límite, yo la chancleteo. Uno abusa. Total. No, la de mía sale de aquí, ya, chao, hasta el otro día a las... Eso sí, es muy camelladora, y faltando 10 para... Ella entra a las 8, faltando 10 para las 8 ya está sentada moliendo. Eso sí, sale a las 5 y nunca más. Y así tiene que ser uno, hermano. Pero es que uno es muy dado a llevarse las cosas y a seguir rumiando con cosas del fin de semana. Entonces, para mí la riqueza sí es eso, desconexión. Me hiciste acordar de esta semana que yo trabajo con un primo, vos lo conoces, Santiago. Y entonces le digo al hijo mío que también trabaja conmigo, no, yo necesito decirle una cosa a Santiago, ¿por quién lo llama a las 8, hermano? Pues de la noche. Me dice, no, llámelo como primo. Sí, claro. No, pues que si usted si le está Santi, pidiendo la tía. al hijo que trabajara el sábado y el hijo le tocó parar. No, y hay momentos en los que uno sabe que tiene que meter toda la carne al asador, y eso es válido. Pero eso mismo le da a uno pie para entender que hay otros momentos donde hay que cerrar la reja. Sí. Estamos de acuerdo. Profe, tu frase. Para mí la riqueza es tener un equilibrio entre esos bienes materiales, esos bienes inmateriales, o entendámoslos como recursos, pero el equilibrio de también hacer lo que uno quiere con ese tiempo y compaginarlo. Yo llevo más de 20 años haciendo servicio social en el Club Rotario de Medellín,
Y muchas personas me dicen, pero vos ¿cómo haces? Si a mí no me da el día, el tiempo, las cosas, y vos das clases, tenés la empresa, gente, reuniones. Y yo el trabajo social lo tengo en mi agenda. Entonces, así como coordino con un cliente una reunión para un tema, digamos, laboral, o como coordino una clase y me comprometo con una universidad, también lo hago de esa manera con el trabajo social. Y a mí me gusta y siento que compagino y está dentro de la agenda. O sea que la riqueza también tiene que ver con los hobbies. Claro, es que es tener un equilibrio en lo que a uno le gusta. A mí me gusta el trabajo social. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá en un nuevo capítulo de la Junta Directiva. Muchas gracias al profesor, a este señorazo y a don Andrés Felipe. No, Alejandro es el gurú de las finanzas. Ustedes tienen problemas por ahí financieros, tiene unos buenos tips para salir adelante. Ya estamos saliendo. Ya estamos listos. A punta de consejos de Alejo, entonces síganlo y vamos Sí, para adelante. tenemos el Con la profe ayuda que es del consultor. profe. Profe consultor, si usted tiene la empresa, él los puede direccionar muy, muy bien. Le dice lo que usted no quiere escuchar. Y Alejo es el que si usted ya tiene unos problemitas muy adelantados, él le ayuda a poder salir de ellos. Y hay pruebas de eso. Aquí somos parceros, pero doy fe porque es una persona seria y por eso está acá. Y nosotros, con mucho gusto, amoblamos nosotros apartamentos, nosotros casas, fincas, tenemos y tenemos diferentes servicios. diseño de interiores, productos y servicios. Si usted necesita que le lavemos los muebles, tenemos la empresa, mudanzas, tenemos propiedad raíz, tenemos mobiliario de lujo. Pero Bueno, hay un tema que es el tema del próximo capítulo. hablemos de la inteligencia artificial y de pronto traemos una sorpresa. Puede ser mi papá o puede ser alguien para ver qué Pero se es que, entiende. ojo, ese es un tema que está cogiendo mucha fuerza, por ejemplo, en servicios de vigilancia en Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día con los robots que sacó Elon Musk, ¿cómo se llama el robot? Él sacó un robot y los programa con inteligencia artificial. Parce, están reemplazando vigilantes de carne y hueso. Pero no es muy triste, huevón. Ve, este pelado que es de generación Z, que es como mi hijo, este man utilizando el Waze, el para ir de aquí a la otra cuadra pone Waze. Ey, A mí me Pipe, da dejamos rabia, eso para la me da mucha próxima. rabia. Otra cuadra, Es que me da hermano. rabia, me da coraje. Dejémosla para la próxima. Es una vez. herramienta que me ayuda a optimizar el tiempo para llegar más temprano a otro No, lugar. salga una hora y si lo Deje cuenta, de ser tan llega- cuadriculado. Bueno, y ahí esta les pelea queda. y este, Ahí les y queda este la punto de inteligencia vista de este artificial. señor y el mío, el de todos, en el próximo capítulo de la Junta Directiva. Chao. Muchísimas gracias.